Esto se va a poner bueno, chicos. Ya vieron la imagen, entonces Cristian está con todo el día de hoy. Si sí, en 5 minutos vamos a empezar un encuentro con su mismo. Así es. Si pueden apagar por favor su micrófono. ¿Cómo se llama la chica? Uy, es que son muchos. Ya lo estamos grabando. Dice Claudia que salud, Cristian. Claudia Ramos. Hola. Hola, muchos amigos. Y ya les dio sed a todos. Saludos a Colombia. Está bien si cada uno se puede preparar también para optimizar el tiempo. ¿Me escuchas todo el mundo? ¿Sabes que estoy hombre de la práctica? ¿Se escucha? Yadira? Hola, hola. Perfecto, Cristian. Sí, tenemos algunos minutos para buscar papeles. Sabes que el terapeuta en biodescodificación es también un papel terapeuta. Vamos a hacer papelaterapia y vas a buscar un vaso lleno de agua. De tequila no, de agua sí. Papeles también. Un vaso de agua. Vaso de agua. Y si tú tienes un espero, es genial. Vas a buscar un espero también. Y también si tienes sed, hay Corona Super Extra por aquí. Me gusta mucho la Corona, no sé tú, pero vamos a hablar de esta cerveza en un momentito. ¿Qué quieres hacer? Ahí están viendo ya la imagen de Cristian. Nada más estoy comprobando que vean tu imagen, Cristian. Y si pueden apagar, por favor, sus micrófonos, Orlando, Euridice. Sí se ve. Okay. Gracias, Claudia. ¿Quieres empezar, Yadira, de hablar de escuela, de algo? Claro que sí, Cristian. ¿Me vas a permitir? Ok. Pues buenos días, bienvenidos a todos. Estamos muy contentos de recibirlos en esta transmisión que vamos a tener ahora con Cristian, que es nuestro director, nuestro maestro, nuestro guía, y por qué no decirlo, pues también nuestro gran amigo. Es un hombre de una calidad humana que pues ustedes ya lo conocen. Te agradezco mucho, Cristian. Esto empezó como una idea pequeña para platicar con los alumnos, y la intención de todos los alumnos de verte, de compartir contigo, pues nos ha llevado a que esto ahorita ya están 171 alumnos conectados de todo el mundo. Bienvenidos. Estamos ahora compartiendo una nueva, yo digo un nuevo tiempo, un tiempo de estar con uno mismo, de estar con los demás ahora a través de lo que la vida nos proporciona, y esto es lo que nos tiene la vida. Afortunadamente en la Escuela de Biodescodificación yo les puedo decir que hemos retomado fuerza. Ahora estamos más presentes, tenemos más trabajo. Hemos estado muy cerca a Cristian, a los maestros, y yo les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo. Vamos a compartir contigo, Cristian. Muchas gracias por permitirnos este tiempo.
Mucha gratitud también a ti, a tu inconsciente, a tu historia, a tu alma. Y tú hablas de maestro, tú hablas de guía, tú hablas de profesor, y tienes razón, tenemos muchos maestros, mucho guías. El primero es nuestro cuerpo, por supuesto. Tu cuerpo es tu amigo. Hablaste de Christian Flesch, hablaste de ti también, Yadira. Tu cuerpo, por supuesto, está contigo desde el inicio hasta el final y te sigue. Es tu guía con sus emociones, con su lenguaje. Y es tu maestro. Y ahora vamos a encontrar este cuerpo como una forma de viajar, de hacer un viaje profundo, porque hay diferentes formas de viajar. Conocemos una lista de viajes impresionante, a pie, por supuesto, en carro, en avión. Son viajes afuera, en este movimiento. Y es normal que el bebé que está pequeño crece, infante, niño, niña, adolescente, ella se para. Su cuerpo crece hasta la adolescencia y después es su cerebro, su intención, su creatividad, sus proyectos que sigue su cuerpo que no puede crecer más. Pero desde la concepción, el movimiento está así. Él va a viajar del centro hasta el universo, afuera, la periférica, hasta la madurez, que el viajar es otro movimiento. Se va más por aquí, por aquí, por aquí. Se va hasta la célula, hasta la alma, el espíritu, hasta la eternidad. El viaje tiene así dos movimientos. Entonces te voy a proponer de ganar este tiempo de madurez para hacer este viaje diferente. Niño, adolescente, adulto, fue así, con la escuela, con aviones, turismo, y ahora el viaje del sabio, del místico, está por aquí, está por aquí. Y puedes tomar un tiempo porque ahora tienes una cita. No conmigo, por supuesto, con nadie, claro que no. Esta cita la tienes con un amigo tuyo, un maestro, un guía, que es tú. Y vas a cerrar tus ojos del mundo afuera para abrirlos al mundo adentro, en este movimiento. Y vas a ver que el infinito de afuera hay otro infinito adentro, totalmente diferente. Es un paisaje estupendo. Y cuando abres tus ojos adentro, vas a encontrar primero tu cuerpo, tu sensación. Y vas a sentir la posición de tu espalda, de tus músculos, de tus pies, para estar lista con este encuentro, esta cita contigo. Es importante. ¿Ya le encontré los audífonos, por favor? Y No sé qué son. así te propongo No, esto no. de cerrar micrófonos para la gente que está por aquí, sí, que todo el mundo puede cerrar eso. Ahí. Ahí, arriba de ahí. Ahí. Y va por iniciar este encuentro. Solamente observar la posición de tu cuerpo. Vamos a ir en este movimiento del cuerpo hasta la célula, hasta el fondo. Primero, la posición de tu cuerpo, la postura, la escultura de tu cuerpo. Pones tu conciencia en eso. Silenciaron a Cristian. ¿Cómo? ¿Se escucha? Hola, hola. Hola.
Con permiso, no se oye Cristian. Hola, Yadira. ¿Funcionó micrófono? ¿Se escucha por internet? Yadira? ¿Sí? ¿No? Cristian, ¿puedes prender tu micrófono, Cristian? No cambia nada. Ah, mi micrófono, ¿dónde está? El micrófono. ¿Así? Listo. Ok, entonces seguimos este viaje adentro. Y por supuesto que hay obstáculo, hay resistencia. Ahora encontramos una resistencia afuera, mecánica, que es una sincronicidad. Alguien afuera habló, es un ruido. Se llama el ruido del mental, se llama el ruido del mundo, se llama la distracción, se llama la televisión, se llama media, para poner mi conciencia afuera. Este obstáculo son como mecanismo de defensa del sistema. Ahora regresamos. Este viaje, este movimiento diferente del movimiento del bebé. Este movimiento del sabio, del místico. Y también del paciente en terapia. El paciente en terapia se va en este movimiento de sanación. Y primero espacio que encontramos es el cuerpo. Pones tu conciencia en la posición de tu cuerpo, no eliges de forma consciente la posición de tu cuerpo, tu respiración, la posición de tus pies, si está en el suelo. Y sigue adentro de tu cuerpo para encontrar dónde no está tu conciencia. Si estás consciente hasta tus pies, tus manos, tu espalda, o si falta. Si hay un hueco, una ausencia, un vacío en una parte de tu cuerpo. Observa, pone tu atención. No necesitas voluntad. Miramos el mundo, cómo va el mundo con tanta voluntad. Si al revés, estamos en la observación, en la presencia, que es más femenina, la voluntad es más masculina. ¿Qué pasó cuando acudimos? La sensación del cuerpo, la postura, la presencia, ahora la sensación. Va adentro de cada parte de tu cuerpo. Observa si hay frío, calor, si hay vacío, si hay tensión. Cristian, ¿tu micrófono lo podrás prender? ¿Por qué es así? Hola, hola. Listo. Listo. Entonces, seguimos para observar emociones en tu cuerpo. Y vas a tomar conciencia que cada emoción tiene un lugar preciso. La frustración está en una parte específica de tu cuerpo. La nervosidad está en otra parte de tu cuerpo. La rabia, desesperación, impaciencia. Cada emoción tiene una sensación específica, un lugar específico. Toma tu tiempo para encontrar eso sin cambiar eso en tu cuerpo emocional. Y respiras adentro de cada emoción, nada más. Respiras cuando hay tensión, como si tus pulmones están adentro de esta tensión, de este frío. Nada más, observas.
respiras. No cambias nada con la voluntad, con la fuerza, con el cerebro o con el mental. No cambia nada con el mental porque el mental no es tú. El mental es el pasado. El mental es la suma de todas las historias que no están cerradas, que están abiertas. El mental son todos los conflictos activos de tu historia, nada más, que se cambia en pensamiento, en emociones, en enfermedades. La respiración es el momento presente. Es la vida que necesita ahora tu cuerpo. Así pones tus pulmones por acá y observas qué pasó. Cada vez que haces este viaje en tu cuerpo, va así a encontrar vacío. Va a respirar adentro de este vacío. Si estás demasiado en tu cerebro, en tu mental, en tu preocupación, va a poner tu respiración en tu cerebro. Nada más. Sin voluntad, sin esfuerzo, solamente el movimiento de la respiración, porque aprendiste que la enfermedad es parar el tiempo, parar el ciclo de la vida. Y la sanación es de recuperar este movimiento, este ciclo natural de la vida. No eres el dueño de la vida, no eres superior o el maestro de la vida. No eres el creador. Y así sigues con esta práctica de la biodescodificación de los talleres a cada momento. ¿Cómo la biodescodificación me puede ayudar hoy, ahora, en esta situación? ¿Cuál es la utilidad? Yo digo eso porque desde el inicio yo tengo esta forma de ser, práctica, concreta. Es por eso que yo llamo todo eso biodescodificación práctica. No es mental, no es teórica, no es filosofía. Si yo leo un libro espiritual y que no cambia nada en mi vida, yo pongo este libro espiritual a la basura. Si voy a una charla, a un taller que no cambia mi vida, me voy. No me interesa. ¿Qué cambia? La biodescodificación, los libros, talleres, charla, a tu vida. ¿Te acerca de ti o no? ¿Te acerca de la alegría o no? ¿Te acerca de la salud o no? Para mí es una pregunta central. Y seguimos este viaje en la presencia. Vamos más adentro. Adentro del cuerpo, adentro de las emociones, adentro de las creencias,
encontramos el cuerpo, la postura, adentro la sensación, tensión, dolor, adentro emociones. Adentro de las emociones encontramos nuestra historia, nuestro pasado. Y sigue de encontrar tu pasado, tu historia, tu identificación a eso. Identificación a tu historia, a tus emociones, a tus sensaciones, a tu cuerpo, a tu postura. De la misma forma que nos identificamos al mundo afuera, a la casa, al carro, al trabajo, al país. Ahora encontramos otra forma de identificaciones más sutil que pega más. Y seguimos después el cuerpo emocional, el cuerpo mental, en la célula, a la historia. Y cuando tú estás en tu tensión, en tu emoción que encuentras, tú lo sabes. Estás en tu pasado, en tu historia, en tu memoria. Acorres este momento de tu viaje y no paras, no paras. Hasta encontrar en el más profundo de tu ser la eternidad intemporal. Buscamos el infinito afuera y lo encontramos adentro, en la conciencia, en la persona que siente. La respuesta a la pregunta ahora, ¿quién me escuchas? ¿Quién me miro? ¿Quién se escucha? ¿Quién siente? No hay respuesta mental, intelectual. No hay respuesta emocional. No hay respuesta en tu historia, en tu pasado. No hay respuesta con palabras. Y cuando estás en este lugar, puedes encontrar otro tipo de emociones, de duda, de miedo. Eso significa que tú te paras. Y cuando tú te paras, tú te separas de ti. Y puedes seguir hasta el final de este viaje. Algunos le llaman la vida. Es por eso que yo hablo de respiración. ¿Dónde va el oxígeno en tu cuerpo? ¿Hasta dónde se va el oxígeno que tú respiras? Puedes seguir el camino del oxígeno en tu cuerpo, en cada célula. Y cuando
estamos aquí, en este espacio interior. Nuestra conciencia, presencia, puede mirar ce que sucede afuera. Informaciones. Y si nos quedamos aquí, la percepción es totalmente diferente. Este lugar está en contacto solamente con el real, no con el virtual. Esta parte de vida, este lugar de infinita, no conoce solamente el real, la realidad, el presente. En este lugar no hay ley, no hay nada afuera de tu casa. El bebé está solamente en contacto con el real. Toca el cuerpo de su mamá, toma la leche, escucha los ruidos, come la tierra y descubre todo el mundo, sin barrera. El bebé está en contacto directo, totalmente. Y rápidamente la educación pone barrera, pantalla, límites. Pone etiquetas, creencias. El mundo afuera da educación. Y dice, tú te llamas Cristian. Cuando estoy bebé no tengo nombre, no hay sentido. Nada no me parece bien o mal, pero alguien me dijo que está mal de hacer popó, orinas en la cama. Y que yo debo comer eso y no comer eso. Yo debo decir eso, entonces hay intermediario. Y voy a reaccionar a este intermediarios, este medias. Esta pantalla, estas etiquetas. No a la cosa que yo veo, pero a las etiquetas de eso. Yo veo una piedra, yo quiero comer, chupar la piedra, soy un bebé, pero hay etiqueta, está mal. O está bien, o es útil, o es inútil, es tuyo, o es mío. Y voy a reaccionar poco a poco a estas etiquetas, esta pantalla, este intermediario. Hasta que algún momento estoy solamente, únicamente con etiquetas. No estoy en contacto con el real. No conozco el real, solamente el virtual. ¿Está bien o está mal esta cosa, este comportamiento, estas personas? Así más y más estamos con el virtual afuera, informaciones, media, creencias, educación, y que va encontrar adentro de mí un otro virtual. El virtual del mental, del aprendizaje, que poco a poco me lleno de creencias, de educación, de conflicto programante. Así, mi cuerpo está con todas estas historias, identificaciones. Y el virtual de exterior encuentra el virtual interior. Como en las alergias, hay detonador y adentro hay programador. Y así se pasa rinitis, eczema. Ahora, c'est para
mucho viaje. Es por eso que la urgencia es descubrir este viaje adentro, este movimiento nuevo. Y encontramos muchas cosas, pero no te paras. Si te paras, te separas de ti. Entonces, sigue, 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 sigue. Sin parar. Y cuando llegas al movimiento final, al lugar final, no es una parada. Tu esencia es movimiento, cambio. Y así en biodescodificación, ¿qué aprendimos? Aprendimos la diferencia entre el mental y el emocional. Aprendimos que el emocional no es lógico, no es inteligente, o otra forma de inteligencia. Cuando vamos adentro, encontramos este cuerpo emocional y que está cortado del cerebro, del pensamiento, que es estúpido. Hay inteligencia biológica, inteligencia mental. Y cuando hay este virtual afuera llega a mí, va a desarrollar este cuerpo emocional, este virtual adentro, esta historia que no se cierra, no se termina. Y tú conoces esta experiencia de la bolita. Entonces vamos a encontrar tu historia con este primer paso de escribir en un papel blanco coronavirus, COVID-19, virus, gripa, c'est que te asustó, te molestó el más. Algo parece de eso. ¿Ok? Vas a escribir esta palabra ahora. Y cuando ya escribiste coronavirus, COVID, virus, etc., sabes el paso siguiente, lo aprendiste en Biobase 1, va en este primer paso cortar tu micrófono para el paso siguiente y vas a poner este papel por todo lado en tu cuerpo. Y con el micrófono cerrado es importante, vas a hablar, gritar, expresar todo lo que viene. Sin parar, por favor. Parar es separar. Separarte de la vida, de ti, del movimiento, del milagro. Entonces grita, habla, dice todo lo que sientes, todo lo que sucede. Sin pensar, sin controlar. No es... Y después vamos a ir más lejos, más lejos. Eres estudiante, conoces todo eso, tú te conoces, tú empezaste a encontrarte. Entonces, ahora vas a tener este papel con esta inscripción, vas a hacer así, con este papel,
y vas a poner el coronavirus en el vaso de agua. Adentro, totalmente adentro de la agua, así. Y ahora que todo está adentro, te invito a tomar agua. Y observas qué sucede adentro de ti, qué pasó, qué sientes. Y puedes expresar eso. Pones el papel en la agua y tú tomas la agua. Cerras tus ojos para encontrar el camino del agua adentro de tu cuerpo. Y busca en tu cuerpo, sientes en tu cuerpo dónde se vas. ¿En qué órgano se dirige este agua, este virus adentro de la agua? Cierra tus ojos. Sigue. Sigue. Si se para en el estómago, si se va en el hígado, si se va en los pulmones. Cierras tus ojos y sigue hasta sentir en qué espacio, en qué lugar, qué órgano necesita este virus. Aprendiste en el taller la función del virus. Y tú sabes que tu cuerpo tiene 10 más 13 0 células. Y adentro de tu cuerpo existe 10 con 14 0 bacterias, virus, microbios. Sabes que tienes 10 veces más bacterias que células. Tienes más presente bacterias que ti. Para darte un apoyo en tu colon, las bacterias cambian la materia. 90% de la transformación química de la planeta Tierra y adentro de tu cuerpo existió gracias a bacterias, que fue la primera vida, la bacteria en el océano, en el mar. Y que bacterias son indispensables a la vida, son positivas. Y a veces, cambio viene negativa, con enfermedades. ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y dónde? ¿Y por qué diferencia entre ti y otras personas? Es por eso que la hipótesis, suposición de la biodescodificación, es para darte una información del inconsciente colectivo. Es hipótesis. Es una posibilidad que encontramos en terapia. Necesito un apoyo, un ayuda exterior, afuera. Entonces, ¿dónde está este agua en tu cuerpo? ¿Qué parte necesita y para qué? Pones tu atención en este órgano y ¿cuál es la sensación? ¿Cuál es la necesidad de esta parte de tu cuerpo? Acorres. Te puedes abrir a eso, a esta información. No estamos en la lógica mental o racional. Estamos en la lógica emocional. La historia aparece con la lógica emocional. Y va dentro de este órgano. ¿Qué sientes? ¿Qué pasó?
y sigues de abrirte a nueva información. Y toma conciencia de tu disponibilidad al cambio. La bacteria hace mutación 1000 veces más rápidamente que el cuerpo humano. El virus hace cambio, mutación, 1000 veces más rápidamente que la bacteria. 1.000.000 más que el ser humano. El mundo afuera cambia. No es el mismo mundo hoy que hace 10 años o 20 años de tus padres, de tus abuelos. El mundo se va rápidamente y te pregunto, te digo a ti de cambiar. La adaptación es supervivencia. Darwin nunca dijo que el campeón es el más fuerte. El que va a sobrevivir es el más fuerte. No. Darwin nunca dijo eso. Él dijo que es el ser que se adapta. No es la fuerza. El más importante es la adaptabilidad. Entonces, con esta información en tu órgano, en tu cuerpo, observa tu capacidad o tu incapacidad a cambiar, a la adaptación, a crecer, al nuevo. Es por eso creo que mucho más son la gente de edad mayor, los viejitos, que está más enfermo, con más infecciones y que se murió, o con problemas respiratorios. Yo lo creo porque el bebé, el niño, está más flexible. Ahora es el nuevo, le gusta la novedad. Cambiamos de lugar, de casa, vamos a encontrar otro amigo, vamos en vacaciones. Y muchas veces, no siempre, pero gente de edad mayor, misma comida, mismo lugar de vacaciones, mismas conversaciones. No quiero cambiar. Y cuando el mundo cambia y que la gente no cambia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En este encuentro no hay adaptación. No hay adaptación. Es como el bambú, viene la nieve, el bambú está flexible. Entonces, todo bien. Hace así, después la nieve se va, el bambú va bien, está flexible. Pero el árbol rígido, viene la nieve y se rompe la rama. Se rompe el brazo, la fractura, el riñón, el corazón, la salud. No quiero cambiar. El mundo afuera se equivoca. Yo tengo razón. La vida es así. La comida es así. La ley, la norma es así. Tengo razón. El mundo afuera se equivoca. No quiero nieve. No quiero demasiado sol. No quiero esta comida. No quiero internet. Pero el mundo afuera es así. Hay calor, hay nieve, hay ruido, hay la guerra. Entonces, ¿yo me adapto o no? ¿Me adapto a eso? ¿O estoy en la resistencia? Estoy en el ego. Yo tengo razón. ¿Quién va a ganar? Siempre el mundo afuera. Si hay sol, hay sol. Nunca la realidad de afuera se equivoca, por supuesto. Entonces, ¿cómo te sientes con este agua, esta información en una parte de tu cuerpo que te da un mensaje, una lección? Si escuchas, en el
centro de las células, de esta parte de tu cuerpo, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la información, la lección? Eso es antes la enfermedad. Antes que el cuerpo se adaptó. ¿O te adaptas tú? ¿O es tu cuerpo que se adapta? Si tú te adaptas, todo bien. Salud. Y si no, es el cuerpo, por fin, la materia que se va a adaptar a eso. Vamos a seguir experiencia con otro papel. Y te propongo de escribir en este papel el plan de tu apartamento, de tu casa, más o menos. Cuarto, cocina, habitaciones, el salón. Haces un dibujo de tu casa. Ahora. Sencillo. Muy, muy sencillo. Con líneas. Como un símbolo de la cama, la cocina, los baños. Más o menos la forma. No es para una arquitectura. Ok. ¿Está listo? ¿Lista con tu casa aquí? ¿Sí? Sencillo. Ahora te propongo la cosa siguiente. Te vas de pie y vas a poner eso en el suelo. El símbolo de tu casa. Le pones en el suelo. Y te propongo de hacer este movimiento. Te vas afuera en dirección de tu casa. Y tú puedes poner un pie encima del papel blanco, un pie afuera del papel blanco de tu casa. Estás entrando en tu casa. Y observas cómo te sientes y qué pasó. Estás así, en este movimiento, cuál es la emoción. Estoy afuera, estoy al trabajo, a la tienda, en la calle, voy a la casa, en mi casa, en mi apartamento, y ya, tengo un pie encima de mi casa. ¿Qué siento? ¿Qué pasó? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Pongo los dos pies en mi casa. ¿Cómo me siento? Y pongo un pie afuera, me voy saliendo de la casa con un pie. ¿Qué pasó cuando estoy saliendo? Voy afuera. Un pie adentro, un pie afuera. Observas todo eso. Observas tus emociones. En este 3 pasos. Ahora pones los dos pies, regresas en casa, regresas, y pones los dos pies en tu casa, regresas en casa y no puedes salir. Haces vueltas en esta casa, en apartamento, en este lugar, con otras personas, sola o solo, y observas tus emociones. Observa qué pasó adentro. No cambias nada, no rechazas nada, solamente quédate aquí, en tu casa. Observas tu cuerpo, tu sensación, tu emoción. Observa la diferencia cuando estás afuera, cuando estás llegando en casa.
Cuando está en casa con capacidad de salir, observa todo este cambio. Y cuando tú te quedas en casa sin salir, ¿dónde está la sensación? ¿Cómo se llama esta sensación? Pones eso a tu conciencia y amplifica esta sensación, no la cambias. Amplifica la sensación, estoy en casa, y contesta de forma sencilla a la pregunta siguiente. Esta sensación, ¿a quién pertenece esta sensación? Ce que sientes en tu cuerpo, ¿es tuyo o de otra persona, de otro tiempo, otra memoria? Nada más. Acores la respuesta. Y si es tuyo, ¿qué edad tienes cuando sientes eso? ¿Qué edad tienes? ¿Y cuál es tu necesidad ahora? ¿Qué necesitas? Sabemos que atrás de cada emoción hay una necesidad. Si la necesidad está satisfecha, es una emoción agradable. Si la necesidad no es satisfecha, es una emoción limitante, desagradable. Es como los dos lados de una pieza, de una moneda. Entonces, ¿cuál es tu necesidad? Busca eso. Busca el nombre de tu necesidad. Y así puedes escribir eso en un papel. Un lado, la emoción negativa. El otro lado, la necesidad. Puedes escribir eso en el mismo papel. ¿Ok? Y vas a poner tus dos manos así. Ce que sientes limitante, ce que no necesidad. Tu necesidad. Así. Y vas a empujar fuerte, fuerte, fuerte. Vas hasta sentir tus dos manos juntos. Como una fusión de los dos. Eso es corporal, no es mental. Es energía también. Fuerte, 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 fuerte. Hasta sueltar. Hasta que sueltas. Là, cuando sueltas, cerras tus ojos. Observa ce que sucede. Cómo te sientes. ¿Cómo estás? Y puedes respirar a tu ritmo. Y como un test, después puedes regresar encima del papel, del plan de tu casa, y observas qué sientes. Cómo se pasa aquí. Y si hay otra emoción, sabemos que es otra necesidad. Y puedes seguir este protocolo cuando lo quieres.
¿A qué nos sirve más la biodescodificación? En este viaje adentro, emocional, mental, espiritual, hay la proposición. ¿Se escucha? Yo tengo un mensaje. ¿Se escucha? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, Cristian, sí te escuchas. Ok, muy bien. ¿Se ve también? Entonces, vas ahora para seguir este cambio, este viaje. No se ve, dice Blanca. No sé si viene de ella o de mí. ¿No se ve? Ok. Sí se ve, dice Erika. Muy bien. Ah. Muy bien. Entonces, seguimos y vas a escribir tu edad preciso. Escribís cuántos años y cuántos meses tienes. ¿Cuántos años? ¿Cuál es tu edad? Hoy. O, más preciso, ¿qué edad tenías cuando empezó este tema de quedarte en casa o epidemia o ce que sucede que te molestó? Si fue hace un mes, quita un mes. O 2 meses, quita 2 meses, como fue en Italia, por ejemplo. Escribiste tu edad preciso y va a cortar esta edad en dos. Si hoy tenés 42 años y 8 meses, la mitad es 21 años y 4 meses. Sencillo. Entonces, quizás te sentí sin edad, pero tenías una edad, o tenés una edad. ¿Ok? ¿Qué edad tienes hoy o hace un mes, cuando empezó eso? Corta en dos. Y, primera posibilidad, ¿qué sucede en la mitad de tu edad, como lo digo Marc Frechet, como lo presento en una hipótesis Marc Frechet? ¿Qué sucede cuando tenías la mitad de tu edad de ahora? Que parece un poquito a la misma emoción de hoy. En tu casa, con el tema de la media, del virtual, del virus, etc. Buscas primero con tu mental o con tu dedo. Tu nacimiento, el día de hoy, y va a hacer este viaje con línea de tiempo y tú te quedas aquí, ¿sí? En tu cuerpo emocional, aquí. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Con quién? Y vas a seguir con la mitad de esta edad. Si tienes 42 y 8, mitad 21 y 4, y la mitad 10 años y 10 meses. O con el papel vas a hacer este viaje ahora o más tarde, cuando quieres. Vas a viajar con el dedo su buscas. ¿Qué sucede parecido aquí, aquí y ahora? Y también el 8, 16, como lo digo, ciclos biológicos memorizados de Marc Frechet. Eso es una forma práctica de utilizar tus aprendizajes de la escuela para poner conciencia. Y cuando estás
informado, estás libre. No estás objeto, regresa subjecto, ser. Sin información, estamos el objeto de nuestro inconsciente, como una muñeca. Y cuando encuentras así la memoria escondida, secreta, dolorosa en tu historia, tienes muchas herramientas de las 5 profundidades y vas a escuchar el rostro para ti. Puede ser respirar adentro, puede ser encontrar la necesidad a satisfacer, encontrar las creencias. Entonces, tienes mucha capacidad. Seguimos con nuestra experiencia para llegar al final de este encuentro, que será la desidentificación. Para eso te propongo de buscar un espejo. Hay veces es con tu iPhone, puedes utilizar iPhone como cámara para verte. Un espejo, puede ir al baño donde hay espejo, o a tu cuarto donde hay un espejo en tu habitación. Y para el paso siguiente, te propongo de quedarte 3 minutos sin parar en relación con este imagen de tú misma, de tú mismo. 3 minutos. Y regresas en 3 minutos, 4 minutos aquí. ¿Ok? Vas a vivir eso en silencio, sola, solo. Y regresamos después aquí.
Muy bien, entonces seguimos con este encuentro con tu imagen. Vamos a hablar de la identificación. Cuando estás enfrente de tu cara, de tu cuerpo, de ce que tú ves, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Eres este cuerpo? Algo que está en el cambio, no tienes la misma cara que hace 20 años, por ejemplo. ¿Eres esta apariencia material? ¿O eres la mirada que mira el espejo? ¿Qué fue la sensación, la emoción cuando tú te miras en el espejo? ¿Fue agradable, desagradable, feo, lindo? ¿Cómo fue? Otra vez, ¿a quién te identificas? ¿A esta emoción que tenías? ¿A la frustración, al deseo, al juez? ¿Y a qué más te identificas cuando tú te miras en el espejo? ¿A la creencia, a los pensamientos que tú debes ser bella, bello, perfecta, joven, tener apariencia agradable para los demás? Tú encuentras tus identificaciones. Entonces, ¿quién eres tú cuando estás enfrente del espejo? ¿Estás la cara en el espejo o el espejo? ¿Eres las emociones que provoca eso? ¿Eres las creencias, pensamiento? ¿O eres la conciencia de todo eso? La presencia consciente de todo eso. Lo digo porque después una hora de experiencia, de encuentro con tú misma y tú mismo, con los papeles, con el agua, las emociones, todo este viaje, sentiste cambio mental, emocional, corporal. Y otra vez, ¿quién eres tú? ¿Eres el cambio? ¿Eres algo en movimiento, como la nube en el sol? ¿Como pensamiento, emociones, ropas que cambian? ¿O eres algo estable, fijo? Cuando tú viajas adentro, tú encuentras muchas identificaciones. Es como tu historia, tu pasado, virtual. Pero eso es el punto débil. Es la identificación a algo que cambia. Si estoy el sol, ¿quién soy de noche? Si estoy mi ropa, ¿quién soy cuando mi ropa está sucia? Si estoy mis emociones de alegría, ¿quién soy cuando no tengo alegría? Nadie, si soy alegría. No hay nadie sin alegría. No hay nadie sin ropa limpia. No hay nadie sin sol. Si estoy en esta identificación. Entonces voy a buscar la estabilización de mi identificación. Es por eso que yo rechazo el cambio del mundo afuera. Es por eso que yo busco el control del mundo afuera. Es por eso que viene el conflicto.
Porque el mundo siempre cambió. Siempre. Me identifico algo que cambió y no puedo sobrevivir a eso. No puedo sobrevivir. No hay nada estable. No hay identidad. Entonces yo busco siempre dónde está mi estabilidad. Aparece la rigidez. Es súper importante de entender y de buscar y de encontrar en tu vida dónde está la rigidez, fiera, egótica, orgullosa, la resistencia al cambio. Y aprendimos que virus, microbios, vienen para darme información, para permitirme de crecer, de cambiar. ¿Soy de la resistencia o no? Es por eso también que existe el bioshock. Es para indicarme, enseñarme dónde está la resistencia al cambio. Si no hay resistencia al cambio, no hay bioshock. El único conflicto es rechazar la realidad, es de no aceptar ce qui sucede. Es el único bioshock, único conflicto, único problema. Entonces, yo quiero estabilidad porque me identifico a algo afuera. Me identifico a algo adentro de mí que no soy, que son objetos. Hay objetos afuera, como un vaso. Hay objetos adentro, como emociones, creencias, historias. Entre los dos hay el objeto del cuerpo. Entre este virtual adentro, el virtual afuera, este mundo interior, el mundo exterior, interfaz, se llama el cuerpo. Es identificación súper fuerte cuando estás enfrente del espejo. Es difícil de decir, no me identifico a eso. Y si tú lees Swami Prajnanpa, Descartes Tolle, Nisargadatta, maestro de India o actual, ellos hablan de la no identificación. Es por eso que Viviste te propone ejercicio de cambio de percepción. Para mí, el problema no está afuera, el problema está dentro de mi percepción. Y la terapia, la sanación, es cambiar la percepción. Por ejemplo, con cambio de creencias, cambio de posición perceptual física, cambio de identificación, toma de conciencia de eso. Entonces, dime cuando todo cambió en tu vida, en tu cuerpo, afuera, adentro, no hay aviones, no hay trabajo, etcétera, etcétera. Cuando hay tantos cambios, ¿cuál es la única cosa que nunca cambia? La única. Y cuando tienes la respuesta, cuando encuentras la respuesta, cuando vives la respuesta, vives la presencia, la conciencia, como testigos de la vida. Es el viaje que te propongo hoy, de parar el viaje sin fin afuera, de empezar el viaje sin fin adentro. ¿Por qué no hay fin? Porque la meta del camino es de estar en el camino, dicen los sabios. Y despertarse
llegar a eso no es estable, no es llegar a un espacio fijo, es quedarnos en el movimiento. Es por eso que protocolos que aprendiste en la escuela siempre pones movimiento en tu vida, en tu cuerpo, en tus emociones. Y en talleres se terminó el protocolo, estás feliz, contente, cambias tus creencias, tu percepción, tus emociones. Y tú te paras al final del protocolo. Pero la vida es un protocolo que nos separa, y que no separa. Se puede escuchar de dos veces. Así te invito a leer, a escuchar, a utilizar todos los talleres de biodescodificación en este nuevo campo donde estás. Y en el centro de ti, espero que va a encontrar la respuesta. Cuando todo cambió, la apariencia física, la salud, la comida, el entorno, las relaciones. ¿Cuál es la única cosa, si puedo decir cosa, que es que nunca cambió? Hay una respuesta, existe una respuesta, que es sin palabras, que es solamente una experiencia. Y me tengo súper feliz de acompañarte, estar así, de esta forma energética. No voy a decir virtual, porque no me gustó de vivir así nuestro encuentro, si tú lo aceptas. No voy a decir que estamos en un encuentro de pixel, un encuentro virtual. Te voy a proponer otro adjetivo, que es un encuentro energético, una presencia más sutil, como link más sutil. A veces pensamos a una persona que vive lejos y al mismo momento esta persona te llama por teléfono o piensa a ti o sucede algo. Entonces hay diferentes formas de encuentro. Y yo creo que Internet existó antes Internet. La web exista antes la web. La web exista desde siempre. Es la conexión sutil, energética, entre todos los seres humanos, con la intuición, con este campo que conoce chamán, que conoce la gente que practica constelación familiar también. Entonces me siento con gratitud contigo en este encuentro sutil, energético, en nuestro otro campo de conciencia. Y para parar, te propongo una otra forma de presencia, de conciencia. Y por eso, como digo, el problema no es la cosa, es la percepción. ¿Okay? La terapia es cambiar la percepción. Mi proposición para cambiar nuestra percepción es de tomar conciencia que pena que Dios pone el cerebro encima del cuerpo. Me parece que sería mejor de poner el corazón encima, el cerebro aquí. Es una proposición. Y por eso, para este cambio de conciencia, de percepción del mundo afuera, de ti y de la relación, te propongo de tomar tu cerebro de forma simbólica, metafórica, y poner un poquito de movimiento en la cabeza con tus dos manos.
y con curare, con presencia, fuerza, va a quitar el cerebro y ponerlo en el espacio de tu corazón. Vas a sentir el cambio que sucede cuando aprendes a poner tu cerebro aquí, donde hay tu corazón. Y aprendes que así, que todo tu pensamiento viene de aquí, del corazón, del centro del amor. Y después quitar el corazón para que él está encima de todo, como tiene el control amoroso de todas tus células, tu vida. Pones tu corazón por aquí, tu cerebro por acá, y observas qué sucede, observas el cambio de tu percepción del mundo afuera, del entorno familiar, de las cosas, de ti. Y puedes expresar tu lección, si quieres, con un papel, un cuaderno, y vas a hacer un dibujo. No son frases, no son palabras, son un dibujo. Creo que se dice así en español. Como líneas, como ce que quieres, de forma espontánea. ¿Ok? Con el corazón aquí, el cerebro acá, hace este dibujo en un papel libre, con espontaneidad. Ahora. Ok. No sé si se puede hacerlo, si es complicado, Yadira. No sé, no hay video o foto de cada persona para poner el dibujo todo el mundo al mismo tiempo. No sé si es posible o complicado. ¿Que prendan su cámara? Bueno, sería... De poner el dibujo, no la cara. Ah, el libro, su Sí, libro. su dibujo. Sí, se pueden prender su cámara y nos enseñan su libro, ¿sí? En la cámara. Los que ya terminaron, que vayan mostrando su libro. Nada más les pedimos que prendan su cámara. A mí mi cámara no me está sirviendo, Yadira. Ok.
No, di bureau libre. Di bureau. Ok. Ok, ici es... Muy bien. Si es complicado, vamos a tomar Yadira. No sé si se puede ver los dibujos. Si no, podemos hacer algunos comentarios. Sí, Claudia puede hacer un libro también. Ok, entonces, Yadira. Ok. No sé si hay preguntas, comentarios antes de cerrar. La invitación... Hola, Cristian. Gloria Montaño, desde Colombia. Cuando hicimos el ejercicio de poner el cerebro en el corazón y lo contrario, sentí una sensación de liviandad, como de soltar, porque cuando tomé el agua con el virus, eso se fue hacia mi espalda, hacia una tensión que manejo desde que empezó esto. Y cuando divido mi edad actual entre dos, coincide con el momento en que termino mi especialidad como anestesióloga y tengo que salir al mundo a trabajar. Me encantó esta sesión. Mil y mil gracias. Dios te bendiga. Ok, te agradezco también de aceptar abrirte a la experiencia nueva. Y quiero decir, para cerrar este encuentro, y vamos a hacer otro encuentro en el futuro, en mi creencia, en mi forma de ser, para cumplir a la madurez, como la flor que después es una fruta. Una flor es lindo, ¿no? Es muy bello una flor, pero en la naturaleza no separa a la flor. Después la flor, sabes que viene. Hay la fruta y semillas. Entonces, nuestro encuentro, la experiencia, espero vosotros, fue como abrirse como una flor. Mi invitación, mi proposición es de seguir hasta la fruta. Fruta quiero decir, si estás de acuerdo y si lo sientes, de permitir a otras personas de aprovechar de tu experiencia. Y como amiga, amigo o terapeuta,
puedes proponer algunos de esta experiencia súper sencilla con el vaso, por ejemplo, con el papel, con la inscripción de Corono, con el papel en el suelo también, y todo lo que viviste y que está grabada, ya dirá, hizo una grabación de nuestro encuentro. Si te escribiste también tu experiencia, lo puedes utilizar también con la historia de la mitad de tu edad, y mitad más y mitad, para ayudar más gente alrededor de ti. Algunas personas se molestan de ce que sucede, ce que pasa con el virus, algunas personas críticas. No digo que está bien o mal, digo que es una forma de ser y de expresar sus conflictos. Mi forma de ser no es de hablar mal de la oscuridad, es de encender la luz. Entonces, te propongo, si lo sientes así, de proponer alrededor de ti, con computador, con vecinos, familia, este camino, este viaje adentro, para ayudar, para que viene la fruta y más sanación y más luz alrededor de nosotros. Y si te gusta, pero hazlo de forma energética, no virtual. Es diferente, no lo practicas de forma virtual, pero con esta energía que no conoce límites, con la Internet que exista antes, Internet, la web que exista antes, la web, en esta difusión, en este encuentro. Y si a gente le gusta la bio, sabes que hay profesores de la escuela que enseñan la bio online y lo vas a encontrar en las páginas de biodescodificación, christianfleisch.com y páginas de Yadira, a Durango, de Claudia Ramos a Bogotá y otras personas que son organizadores de descodificación en Latinoamérica o Arantxa, también en España, para seguir, a difundir, a aprender y ser amigo de la vida. Gracias.